Hola a todos, espero que estén bien. Hoy para este nuevo video decidí de cambiar un poquito el formato y ofrecerle una entrevista con una persona que se llama Paloma. Paloma es coach de idiomas, ella vive en España y nos va a contar, nos va a hablar de su trabajo, de su manera de enseñar, de su enseñanza y de su metodología. Es muy interesante, yo aprendí muchas cosas y espero que ustedes también. Entonces, que disfruten el video y nos vemos muy pronto. Chao. Bueno, entonces, encantado conocernos en vivo, Paloma. Nos conocimos porque te escribí una vez para escribir en tu blog, porque tú tienes un blog como coach de idioma, que Sí, ¿cómo se llama tu blog? en realidad la página es O- palomagarciacoach.com y el Ok. programa es Idiomas en Positivo. Ah, bueno, ok, listo. Y entonces nos conocimos así porque escribí un artículo invitado en tu blog y nos dijimos que podría ser como interesante que intercambiamos con una entrevista así en vivo para pues conocernos y también que nuestros estudiantes conozcan tu manera de enseñar, tu metodología, quién eres, bueno, muchas cosas. Ujú. Entonces, bueno, tú te presentaste un poquito, pero si tú te podrías presentar como, sí, quién eres, lo que haces, y etcétera. Claro que sí. Pues es un placer, Olivier, en primer lugar. Gracias por dedicarme y facilitarme este espacio para que podamos hablar de lo que los dos compartimos, que es la pasión por los idiomas y por ayudar a nuestros clientes, en mi caso, estudiantes en el tuyo, a que consigan sus objetivos personales y profesionales gracias a los idiomas. Eso es a lo que yo me dedico. Yo les ayudo a transformar la experiencia y la relación que tienen con el idioma para que consigan sus objetivos, sobre todo profesionales y también personales. Ok, muy interesante. Entonces, tú eres un coach y ¿hace cuánto tiempo que tú eres coach? ¿Cuándo Sí, empezaste? soy coach de idiomas, efectivamente, y la idea en mi corazón la llevo desde, yo creo, hace 5 años al menos. Entonces era directora de una escuela de idiomas y conocí el mundo del coaching y en un trabajo que tenía que hacer para un máster se me ocurrió la idea de unir coaching con idiomas porque realmente el coaching facilita muchas herramientas para superar bloqueos que tiene una persona cuando aprende y sobre todo usa un idioma. Claro, Entonces, esta es una idea que tenía en el corazón desde hacía 5 años y que materialicé hace 2. listo. Entonces, hace realmente 2 años que Coach Paloma existe. Coach Paloma de idiomas, Coach Paloma efectivamente. de idiomas existe, ok. Sí, Tú vives en España, ¿cierto? Tú sí, eres en Barcelona, española, sí, en Barcelona. sí. Tus estudiantes, tus clientes son de Barcelona, de España, ¿de dónde son? No, gracias a las nuevas tecnologías y a que mi proyecto es un proyecto que ha nacido en el mundo online, puedo llegar a clientes de todo el mundo. Entonces, es cierto que tengo clientes españoles, pero también latinoamericanos. En estos momentos tengo una chica colombiana que vive en Alemania y que estamos trabajando su relación con el alemán. Ok, Y, y también he tenido y tengo un cliente chileno que está utilizando el inglés como vehículo para ganar confianza en sí mismo. Es un trabajo muy interesante también el que estamos haciendo. Así que no hay fronteras, son clientes de cualquier sitio. Es cierto que de momento focalizado al hispanoparlante y el inglés suele ser el 95% de los casos, pero mm, también puede ser cualquier idioma al final. ok. Entonces, veamos que tú tienes estudiantes en todo el mundo. Eso es lo bueno Sí, de la tecnología, de Internet sí. y no, y como lo veamos, tú estás en España, yo estoy aquí en Colombia y podemos hablar, intercambiar muy fácilmente. Uh-huh. Bueno, entonces, ¿cómo es tu metodología?
porque tú eres un coach, entonces vamos a hablar después de la diferencia del coach y del profesor como tal, pero tú como coach, ¿cómo es tu metodología, cómo enseñas? ¿Cómo es? Exacto, ¿Cómo es? exacto. Es un buen punto porque, como decía, yo no tengo estudiantes porque no enseño. Yo tengo clientes y trabajamos como coach y coachee, que sería el cliente. Lo que trabajamos es una toma de conciencia de su situación con el idioma, dónde lo necesita, qué le está pasando, por qué tiene bloqueos, resistencias, de dónde le vienen, historial, todo su historial con el idioma. Y a partir de ahí, como digo yo, ponemos todas las cartas sobre la mesa y empezamos a trabajar. Empezamos a ver desde la situación real del cliente, dónde necesita el idioma, por ejemplo, un cliente que necesita ser capaz de hablar en su trabajo, en reuniones, con proveedores, con las sucursales en otros países y que no se está atreviendo. Entonces tiene un problema porque eso le limita profesionalmente en su puesto y en las nuevas oportunidades. Entonces viene a mí y vemos por qué le sucede eso y a partir de ahí consigue desbloquear y empezar a, lo más importante, uno, sentirse capaz de usar los conocimientos que ya tiene, porque normalmente tienen conocimientos, y cuando ya empiezan a usar lo que tienen, ya se sienten motivados y animados para seguir creciendo y normalmente retoman clases con un profesor. Y ahí la diferencia entre un coach de idiomas como mi perfil y un profesor, es decir, pongamos el ejemplo, Olivier, que tú tienes un alumno bloqueado, que no consigue avanzar con el idioma, que le gusta, pero cuando tiene que hablarlo es incapaz por miedo, vergüenza, lo que sea, podría venir y eso hace que abandone las clases, que se frustre, que vaya cambiando de profesor porque no encuentra el sistema. Entonces, puede en un momento dado parar, trabajar conmigo para desbloquear la situación, para aprovechar toda la trayectoria que ha hecho y cuando ya vuelve a estar animado, te vuelve a contactar a ti y dice, Olivia, ahora estoy preparado para seguir creciendo y aprendiendo más. Ese sería el trabajo y la diferencia principal entre un coach de idiomas y un profesor de idiomas como eres tú. Ok, no, es muy interesante. Entonces, tiene como un poquito un lado de psicología también, tu Sí, trabajo como coach. es muy común pensar que el coaching es similar a la psicología. Es verdad que ayuda a conocerse, sobre todo una toma de conciencia y a partir de ahí una responsabilizarse y actuar, pero no es terapia. Psicología es terapia, el coaching no es terapia, no va a haber, sí que hace un paso atrás para entender eh, las creencias y los bloqueos de dónde vienen, pero es rápidamente para convertirlos en algo positivo. Entonces la psicología es terapia y es más para trastornos. Ujú. Por supuesto, entiendo que un psicólogo también ayuda a conseguir objetivos profesionales y demás, pero el coaching no hace terapia. Sí que es verdad que tiene efectos terapéuticos, porque realmente te transforma, pero no es terapia. Pero sí tiene esta parte, este componente de pararse a abrir la mente y a ser más consciente de lo que pasa. Es más parecido a la PNL, ¿no? La programación Ok. neurolingüística. De hecho, yo he hecho las dos cosas y en muchas cosas se parecen al final, ¿no? Es entender por qué hacemos las cosas. Ok, muy interesante. Entonces, Mucho, tu metodología es personalizada. Con, totalmente. con cada cliente que tienes, no les puedes vender lo mismo a cada cliente finalmente. Al final depende. ¿Tienes que Eh, adaptarte o cómo se pasa? sí, hay una parte que es común cuando parten del mismo problema, que normalmente es o evitan la situación con el idioma, es decir, evitan hablar cuando tienen que hablar, en una reunión, en un viaje, en lo que sea, evitan hablar en clase, o bien procrastinan la formación. Necesitan mejorar sus conocimientos de idioma o empezar y no son capaces. Eso sería este plan. Normalmente, o la tercera opción es
no evitan la situación, pero sufren demasiado. No duermen, les genera muchísima ansiedad. Entonces, estos serían los tres escenarios que yo trabajo. A partir de aquí hay un trabajo común para los tres, que es entender qué hay detrás de todo esto, qué me estoy generando yo que hace que me bloquee, procrastine o sufra. Este trabajo es común, pero luego todo el acompañamiento personal es individual y ahí cada uno lo que necesita. Ok. Y es entonces como un coaching que se demora en el tiempo. ¿Cuánto tiempo puede demorarse este coaching? Es rapidísimo. Si algo tiene el coaching es que es muy rápido. Es decir, un proceso de coaching normalmente podría ser entre 8 y 10 sesiones. Comparación con la psicología, que la psicología normalmente son procesos mucho más largos. El coaching lo que tiene es que es acción, movimiento y es muy inmediato. Entonces, en el caso de mis clientes, si el programa base, que es idiomas en positivo, son 4 módulos, más uno de regalo, pero digamos que de trabajo son 4 módulos. A partir del segundo módulo, que es la segunda semana, el cliente hace ya una transformación espectacular, porque entiende qué es lo que está viviendo, cómo lo está viviendo y se siente capaz. Pierde esa sensación que traía de frustración y de sentirse incapaz, porque entiende qué pasa y ve que hay esperanza, ¿no? Entonces, en 2 semanas, el cliente hace una transformación espectacular y a partir de ahí genera su propia fórmula eficiente y estratégica para aprender un idioma, que puede pasar por ir con un profesor, bien formarse por su cuenta, enfocar el contacto que tiene el idioma con diseño, como es el caso de este chico chileno que es arquitecto y diseñador y él está focalizando el contacto con el idioma de momento a través de poder hacer dibujos relacionados con historias que lee, o otra chica que lo relaciona con temas de Instagram que le interesan. Es decir, hoy en día el abanico para aprender es mucho. Entonces, se trata de eso, de que cada uno defina su propio método que le es útil y eficiente para motivarse y avanzar con el idioma y, muy importante, que esté totalmente relacionado con las necesidades concretas que tiene del idioma, porque muchas veces hay una distancia muy grande, ¿no?, entre lo que yo hago en clase y lo que realmente necesito en mi puesto de trabajo. Claro. Entonces se trata de minimizar ese gap para que el cliente vea resultados inmediatos y esos resultados son los que le hacen sentirse satisfecho, con confianza y que mantienen la motivación. Ok, súper. No, es muy interesante. Me faltan dos preguntitas. Bueno, una que ya un poquito, pero me gustaría que la define mejor. Entonces, tus estudiantes, yo, por ejemplo, ¿qué tipo de persona podría necesitar tu servicio? Sí, exacto. Mis clientes normalmente son profesionales que necesitan ser capaces de comunicar en otro idioma en su puesto de trabajo actual Okay. y algunos quizás no para su puesto de trabajo actual, pero quieren cambiar, quieren promocionar y cambiar de empresa y necesitan ser capaces de hablar en un idioma. Entonces, es aquel profesional que necesita ser operativo en un idioma y que por diferentes motivos no lo está haciendo. En su mayoría porque tiene miedo, tiene vergüenza, no sabe cómo avanzar, lleva muchos años estudiando el idioma y ve que no tiene resultados. Entonces es el que necesita resultados rápidos con el idioma y además tiene ya un conocimiento. Pongamos un B1, ¿no? Un A2, pero sobre todo la mayoría de mis clientes tienen un nivel B1. Un nivel B1 ya te permite ser operativo. Otra cosa es que tengas gran fluidez, pero operativo en tu puesto de trabajo con un B1 ya lo puedes ser. Ok. Entonces, ese es el tipo de cliente que tengo y después también, pues, como decía el caso de este chico chileno, es gente que tiene pasión, interés por los idiomas, pero que no ha sabido encontrar la fórmula que le ha funcionado y que en lugar de ir en busca de profesores, pues viene conmigo, trabaja, entiende qué es lo que le funciona a él y a partir de ahí arranca con el idioma. Ok, entonces se prepara contigo y después va a haber un profesor que sí le va a enseñar
lo que tiene que... Efectivamente, se prepara, esa es una muy buena, un muy buen verbo y observación. Al final es una preparación. Yo les acompaño a que estén lo más preparados posibles para aprovechar al máximo los conocimientos que ya tienen, si ya tienen, y la preparación que van a hacer a partir de ese momento con un profesor o con lo que sea. La mayoría de profesores, eso es verdad. Eso es el tipo de cliente que yo tengo, profesional en activo. Y el siguiente tipo de cliente que quiero tener, en breve ya vais a ser los profesores, porque una manera de ayudar al cliente final, a los estudiantes, es a través de los profesores. Entonces, es daros a vosotros herramientas para que entendáis mejor cómo vive el alumno la experiencia del idioma y podáis ayudarles vosotros a mantener la motivación, a conseguir resultados, a marcar bien objetivos. Y entonces es una manera indirecta de ayudar al alumno a través de los profesores, que yo también he sido profesora y me encanta. Entonces, este es mi Claro. próximo paso, mi próximo proyecto, ayudaros a vosotros para que aportéis más valor a vuestros clientes. Pero no, sí, eso es verdad y es muy interesante. Yo veía, por ejemplo, yo en el colegio, el profesor como tal, que ni siquiera no le importa la motivación de los alumnos, no le importa nada. Él enseña lo que sabe, lo que tiene que enseñar y ya, punto. Y yo estoy más a pensar como tú, por ejemplo, yo cuando enseño a mis estudiantes, también les ayudo en la organización de su aprendizaje, como que ellos definen bien un planning, lo que tienen que aprender, que se meten en confianza. Bueno, muchas cosas aparte de la enseñanza del francés que a mí me parecen súper importantes para que la persona se sienta en confianza, se sienta bien. Y uno aprende mejor cuando se sienta bien que cuando se siente amenazado, que tiene miedo. Entonces creo que es muy interesante también que pues todos los profesores, que sea de idioma, pero de cualquier cosa, deberían saber un poquito de eso, de finalmente, sí, de meter al alumno en una en buena condición para que la enseñanza sea más efectiva. Exacto. En buena condición para que el entorno del aula sea seguro y de confianza Ujú. y que le permita al alumno arriesgar y atreverse. Y después también que si bien el profesor no es el responsable del desarrollo del alumno, porque eso es algo que yo trabajo con mis clientes, que entiendan que ellos son los responsables de su desarrollo, porque si no, uno de los errores es poner todo el peso en el profesor. Y Claro. lo veo porque normalmente cuando hablo en una entrevista con un posible cliente, normalmente lo primero que suele salir es quejarse de un profesor. Es que tuvo un profesor, es que profesor, es que profesor. Y es cierto que hay profesores de todo tipo, como tú bien dices, hay profesores que entran y se van por la puerta y les da lo mismo. Pero también hay que entender que, sobre todo en la parte adulta, ¿no? Que uno es responsable de su desarrollo. Mm. Entonces, esa parte es importante, ¿no? Lo digo esto porque al final aprender un idioma es mucho más que tener un profesor. Y Claro. una cosa es lo que tú generas en el aula, que está muy bien, porque el aula tiene que ser el entorno seguro y donde uno se lance como si tuviera una red debajo que le protege, pero cuando salgo del aula, el alumno tiene que ser capaz de exponerse y de trabajar y de hablar, porque ahí es donde está el reto, ¿no? Entonces es cómo el profesor puede darle esas herramientas para que se atreva también fuera del aula. Mm. Porque ahí es Bueno, donde empieza realmente el desafío, ¿no? Cuando salgo del aula. claro. Mm. Muy interesante. Y entonces ahora, Paloma, te voy a preguntar cuáles serían tus recomendaciones, entonces como coach, para aprender un idioma. Sin decirnos todo, pero diciendo, ¿no? Como, sí, cosas importantes que yo quiero aprender un idioma, yo no sé por dónde empezar. ¿Cuáles son tus recomendaciones? Claro. Bueno, el primer punto es entender si quieres aprender un idioma, cuál es la motivación que te mueve para este idioma. ¿Lo quieres por placer? ¿Lo quieres para viajar? ¿Lo quieres para un trabajo? ¿Para qué lo quieres? Una vez sabes esto, que es la motivación de lanzamiento que yo llamo,
está la siguiente motivación, que es decir, vale, ahora sé que quiero aprender un idioma, ¿cómo hago para dar el paso y ponerme a estudiarlo? Porque una cosa es el dicho y otra el hecho. Ujú. Como nosotros Claro. decimos en castellano, del dicho al hecho hay un gran trecho. Es como cuando yo quiero ponerme en forma y quiero ir al gimnasio. Y digo, el lunes o en enero voy a empezar a ir al gimnasio, pero acabo yendo. Entonces, hazlo fácil para empezar a ponerte con un idioma. Busca diferentes opciones, hazlo fácil. Y prueba la que te vaya mejor, la que te guste más, la que sea fácil para ti. Por ejemplo, yo he empezado hace 2 meses a estudiar japonés y empecé con una aplicación y a las 2 semanas, bueno, yo creo que antes, me di cuenta que esa aplicación era muy difícil. No, me suponía porque era todo en japonés y el idioma japonés no es como otro idioma que puedes intuir. Ahí no, o sabes o no sabes, ¿no? Entonces cambié de aplicación, me busqué otra aplicación que para mí es mucho más fácil, es divertida, es entretenida, me motiva. Entonces es hacerlo fácil. Una vez tienes ya, sabes para qué quieres el idioma y lo haces fácil y buscas, el proceso sería pues los recursos que tú utilices, un profesor, una aplicación, lo que sea. Luego está el tema de los objetivos. Vale, ¿qué quiero ser capaz de hacer con este idioma lo más inmediatamente posible? Y esto es muy importante, porque como decíamos, necesitamos alimentar la motivación durante todo el proceso. Aprender un idioma es un proceso largo, no es algo inmediato que me pongo y ya está. Entonces, como las dietas, ¿por qué las dietas no se sostienen en el tiempo? ¿O por qué el gimnasio empiezas súper animado y lo dejas al mes? Pues porque no tienes resultados inmediatos, ¿no? Porque Claro, crees que te claro. vas a poner en forma un poco tiempo y normalmente no es así. Pero si te marcas objetivos más pequeños y más inmediatos, ahí cada vez que los consigas vas a sentirte satisfecho, tu confianza se aumenta y la motivación y te pones otro siguiente. Entonces es muy claro marcarse objetivos concretos y eso entiendo que el profesor le puede ayudar. Por ejemplo, en mi caso con el japonés, eh, yo no necesito hablar japonés por mi trabajo. Lo estoy aprendiendo porque quiero conocer la experiencia de aprender un idioma como el japonés, porque si me viene un cliente aprendiendo un idioma asiático, yo saber qué es aprender ese idioma. Ujú. Eh, lo aprendo también por un proyecto profesional de mi pareja, también relacionado con Japón, y luego porque me encanta aprender y me gustan mucho los idiomas. Pero claro, como yo no tengo un objetivo concreto con el idioma, salvo conocer el japonés, me he puesto uno para retarme. Y me he puesto el siguiente. Quiero ser capaz de ir a un restaurante japonés y pedir en japonés. Entonces ese es mi objetivo inmediato que voy a Mo- hacer en 1 o 2 meses. Y esto, sé que ahora toda la formación y toda mi ilusión está en poder ir a un restaurante japonés y pedir en japonés. Y además voy con mi pareja, con lo cual tengo el compromiso, el engagement, porque ya he quedado con mi pareja que vamos a ir y que lo tengo que pedir en japonés. Con lo Claro. cual también eso me hace ya comprometerme también más. Ujú. Entonces, esto sería un ejemplo. Si yo empiezo a estudiar francés porque quiero conocer la cultura francesa, o porque quiero acceder a literatura francesa, o porque quiero viajar a Francia, me quiero mudar a Francia, bueno, pues mira a ver qué es lo más inmediato que quieres ser capaz de hacer y ponte estos microobjetivos, ¿de acuerdo? Y eso te va a ayudar a mantener la motivación. Entonces, para mí es muy importante motivación de salida, los objetivos que te marcas, corto plazo, inmediatos, el proceso que vas a hacer para conseguir esos objetivos y por último, validar los resultados. Entonces, tienen que ser resultados, como decía, a corto plazo, porque si te los pones a un año, pones en jaque a tu motivación, Claro. porque necesitamos resultados más inmediatos. Entonces, para mí ese es el bucle, el circuito. Y es la manera que ayudo a definir la estrategia, la fórmula, perdón, estratégica a mis clientes, teniendo en cuenta estos 4 engranajes
que se retroalimentan. Bueno, muy interesante. Muchas gracias, Paloma, por todas estas explicaciones para hacernos descubrir tu profesión como coach. Y yo creo Ujú. que ahora mismo ya tú vas a entrar a una conferencia, me dijiste, Sí, que... efectivamente, en una hora tengo una conferencia para unos universitarios mexicanos. En realidad me han salido 3 conferencias este mes de octubre y todas relacionadas con lo mismo. Los 3 grupos han pedido lo mismo, que es cómo superar el miedo a hablar en otro idioma, sobre todo en el entorno profesional. Son universitarios que en breve van a estar ya incorporándose al mercado laboral y se dan cuenta de los desafíos que supone utilizar y comunicar en otros idiomas. Entonces quieren ver qué les puedo aportar para convertir ese miedo en un aliado al final, ¿no? Darle la vuelta a Ujú. entender por qué tienen ese miedo y cómo lo pueden convertir en algo que no les limite. Bueno, bueno, super Paloma. Entonces, mucha suerte con lo que sigue Muchas y gracias. muchas gracias por todo lo que nos has dicho hoy. Igualmente, abajo del video voy a meter tus informaciones, tu sitio de internet para que la gente te contacte. Si se sienten así, con una necesidad de tener un coach de alguien que les motiva y les ayuda a aprender un idioma. Uh-huh. Y pues estamos en contacto. Y Un placer, una Olivier. vez más, feliz Muchísimas gracias. de hablar contigo y hasta luego, entonces, Hasta Paloma. pronto. Hasta pronto, bye bye. Chao. Chao. Bye. Gracias.